Señor, en el verso 55, números 33, para el que tiene una Biblia ahí, dice: y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. 56. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Mis amados hermanos, como nos podemos dar cuenta, en esta vida algo puede todavía estar perjudicando, o podríamos decir quizá algo que no queramos renunciar, algo que esté ahí en nuestro corazón, que no queramos nosotros confesarlo, puede estar causando alguna molestia espiritual. Y es necesario que nosotros estemos liberados. Este mensaje es muy interesante porque vemos nosotros que al irnos al lado del enemigo, vamos a salir muy perjudicados. Fíjese que cuando Josué murió, el pueblo quebrantó el pacto. Entonces no hizo más que olvidarse de Dios. Se olvidó de Dios. El ángel se les manifestó y les recordó. Pero tomemos en cuenta que la trampa del diablo está presente. Usted sabe que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora leímos nosotros ahí en el 55 y dice: y si no echares a los moradores del país, tal como se les había dicho, ¿verdad? Si no los echares delante de vosotros, les va a suceder algo. Que ellos van a ser como espinas, como aguijones a vuestros ojos, vuestros costados, o sea, los van a afligir. Por eso es necesario que nosotros obedezcamos, que renunciemos a toda cosa mala que llegue a nuestro corazón. Dice que ellos serían afligidos, dice, en la tierra donde ellos habitan, porque no quisieron limpiar. Aquí tenemos una ventaja: Jesús ha limpiado nuestro corazón. Amén. Jesús ha limpiado esta tierra. Además, es responsabilidad nuestra también cómo se esté viendo el templo del Señor. Ellos no se fijaron en la consecuencia al no expulsar a los malvados. Quizás no pensaron en eso, y algunas veces pasamos desapercibidos y no nos ponemos a pensar lo mal que nos puede ir haciendo lo que no agrada a Dios. Ahora, nosotros no nos retengamos en nada. Apartémonos de todo aquel que ofende a Dios, y no retengamos nada de lo que ofende a Dios en nuestros corazones, aunque nos toque renunciar a lo que más queremos en esta tierra, porque acuérdese el pasaje que hemos estado leyendo, donde dice el que no es digno, que no deja padre, madre, todo eso es lo que encontramos, ¿verdad? Entonces, hay que renunciar al placer del mundo, por decirlo en esta forma, placeres del mundo, y eso debe ser total, porque si no renunciamos, esto va a servir de consecuencias si nosotros no renunciamos. Sí, amén. Renunciemos al placer del mundo, debe ser total. Las aberraciones mencionadas en la Escritura, pisotean los corazones de tal como celos amargos e idolatrías, que son desviaciones. Esto va a perjudicar la vida. Así es que hay que renunciar a todas esas cosas, a los celos amargos, Amén. a todo lo que ofende a Dios. Josué fue muerto, como se los estaba diciendo. Allá en el capítulo 2, verso 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de Dios. Fíjese bien, cuando murió Josué, murió el líder, y entonces también ellos se olvidaron. Ellos se olvidaron del Señor y quebrantaron el pacto.
Bien dice allí el verso 11 del mismo capítulo 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. Pensemos por un momento si no estamos provocando a ira a nuestro Dios. Dios es amor, pero nuestros actos pueden provocar a Dios. Vemos claro acá cómo en el Antiguo Testamento la forma de caminar, ¿verdad?, para que nosotros nos veamos en el espejo. Ellos se olvidaron de Dios y les faltó el líder y entonces se olvidaron. En lugar de tomar la tarea, ¿verdad?, de seguir adelante. Entonces la Biblia dice que no debemos confiar en el hombre, debemos confiar en el Señor. Y ellos se olvidaron de Dios, quebrantaron el pacto. Fíjese bien, se olvidaron. Después dice que ellos hicieron lo malo y lo hicieron delante de Dios, lo hicieron conociendo a Dios porque sabían que Él les guiaba y que Josué era el que iba a la delantera llevando al pueblo en ese entonces. El pecado que da entrada a los demás es no creerle a Dios, es dudar de Dios. La duda es un pecado fuerte. Sí, entonces da la entrada precisamente a los demás pecados, el no creerle a Dios, porque eso ya es un error. Esta es una puerta al desenfreno, hermanos. El no creerle a Dios es una puerta al desenfreno, como entrar en las fornicaciones. No hay quien ayude ahí, no hay quien ayude afuera. Sin embargo, Dios tiene misericordia porque una puerta sigue abierta. Una puerta sigue abierta para todo aquel que quiera entrar. Pues el estado del hombre que no crea a Dios, mira pues las cosas de esta tierra y piensa que por obras se va a salvar, y muy claro se sabe que no es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos y debemos aprovechar el tiempo. Bueno, este que se aparta, que mira a la tierra, justifica sus pecados, dice esto no es malo, eso es porque no han comprendido. Hermanos, si nos damos cuenta, al morir un líder hay pérdida, como se ve. Miremos a Dios, no al líder, miremos a Dios. Puesto los ojos en Jesús es lo que nos dicen las Escrituras. Josué les predicaba con advertencia, como la predicación ha estado presente con advertencia. Josué 23:11 claramente dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartares y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra Jehová vuestro Dios os ha dado. Fíjese bien ahí claramente, pues mirad, dice, guardad pues con diligencia. Dice que con diligencia también tenemos que cuidar esa salvación tan grande que se nos dio por gracia. Amén. Debemos cuidarnos. Amén. Si Dios ha puesto al enemigo bajo nuestros pies, porque es lo que dice la Escritura, es claro que tenemos que estar por encima del enemigo. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció. ¿Crees tú eso? Amén. Cristo lo venció. Aleluya. Todo pecado es todo aquello que daña, toda injusticia. ¿Ha sido usted perdonado? Déjeme dirigirme a usted de esta forma. ¿Ha sido usted ya perdonado?
¿Ha confesado sus pecados? ¿Siente usted el perdón del Señor? Entonces, si eso pasó, es usted una persona diferente. Una persona que piensa diferente. Josué habla de las disoluciones. No se equivoque, no nos equivoquemos nosotros. Porque aquellos se apartaron. Y es para que no nos apartemos nosotros. Entonces les sirvieron de tropiezo. Sus mismos enemigos fueron sus verdugos, los aguijones. Nuevamente recuerdo que Dios ha puesto al enemigo bajo vuestros pies. Entonces andemos por encima de toda acechanza, porque la Biblia dice que nos pongamos toda la armadura para que podamos resistir los dardos del enemigo. Amén. Amén. Entonces hay una forma de caminar con la armadura puesta. Entonces, no nos equivoquemos nosotros y no vayamos a caer en tales disoluciones. No nos vayamos a mezclar, porque de eso es lo que les llama a diligencia. Ellos muy clara, dice, porque si os apartáis y os unieres a lo que resta de estas naciones, dice, que han quedado, y le dice de la mezcla que se casen con ellos y así viceversa, entonces, bueno, les serán por lazo, les serán por tropiezo. Amados hermanos, honremos a nuestro Dios. El ángel se manifiesta. Así como a Abraham se le apareció, aquí les recuerda el ángel, allá estamos en el capítulo 2 y versículo 1 ahora. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Ahí estaba hablándoles el Señor. Se los estaba indicando. ¿Y qué les estaba recordando el ángel? El ángel les estaba recordando cómo los salvó y al mismo tiempo les está dando la instrucción y les está diciendo cuál va a ser el tropiezo, qué azotes podrían tener, cuáles eran las consecuencias. Él se los estaba indicando. ¿No cree usted que tenemos que tomar en cuenta esas palabras de instrucción? Obedecerlas para que nos vaya bien. Si leemos nosotros allá en las cartas a Timoteo, encontramos también estas instrucciones. Como decir, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Entonces, les está recordando cómo lo salvó. En Éxodo 14:30 es lo que les recuerda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Les estaba diciendo, esto es lo que sucedió. Yo sí me recuerdo cómo el Señor me sacó de aquella vida ingrata que llevaba. Y entonces si yo hago esto, si yo hago el mal, entonces podría agarrar lo que dice el ángel, el recuerdo, ¿verdad? Así como el día de Israel, dice, así como salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, así también el Señor nos ha librado a nosotros de la mano del diablo. Amén. Amén. Y ahora estamos en sus manos. Sí, Señor, aleluya. Entonces, tomemos en cuenta nuestro comportamiento. Si Dios te ha salvado, ¿te recuerdas? ¿Recuerdas que Dios te ha salvado a ti? Amén. Bueno, el recuerdo que en Abraham fueron las promesas hechas y nos han alcanzado, las hemos alcanzado nosotros. Bueno, si nos regresamos, vamos a regresar a los azotes. O sea que si regresamos a un mundo cruel, el cual no lo deseo, vamos a encontrar los azotes. El mensaje está claro.
Porque les está diciendo, si ustedes no obedecen y no hacen lo que les digo, entonces a los mismos enemigos a quien ustedes que no hicieron que sacarlos, ellos van a hacer los azotes. O sea, eso es como darle la puerta, abrirle la puerta al enemigo, dejarlo entrar. Entonces, recordémonos que el Señor nos ha salvado por gracia. El agricultor bueno es Jesús, mis hermanos. Amén. Amén. Ese agricultor bueno es Jesús. Él triunfó sobre los enemigos y nos ha hecho triunfantes en Él. Aleluya. Yo glorifico a Dios por eso. Deberías de darle gloria por eso, porque en Cristo eres triunfante. Amén. Él triunfó por nosotros y en Cristo entonces somos más que vencedores. Él cortó las espinas desde la raíz porque el Señor trató con la iniquidad. Claramente dice que Él mismo llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros dolores. Sí, el Señor hizo una obra bastante grande y cortó todas las cosas desde la raíz. Amén. Aleluya. Él nos redimió de las maldiciones que ya no van a alcanzar a la nueva criatura, pero al mismo tiempo el que se regresa recibirá muchos azotes. El que va a desobedecer a Dios va a recibir muchos azotes, a menos que uno no quiera renunciar a este camino precioso. Pero si uno quiere renunciar, tome en cuenta que los azotes serán más difíciles de soportar, hermano. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y se trata siempre de tomar en cuenta la fortaleza de la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse porque Dios está con él. Entonces Dios está con nosotros y quizá estamos pasando una prueba bastante difícil. Y es ahí donde muchos regresan. Es ahí donde muchos están regresando y dejan de confiar. Sí, amén. Por esa prueba entonces se les olvida que Dios está con ellos. Así le pasó a este pueblo. En ese momento, quizá ellos pues tuvieron alguna aflicción ahí y aquellos no quisieron echar a la gente que tenían que sacar. Por alguna razón, pues acuérdese usted, existen los sobornos. Pero nada más es una reverencia a hacer lo que no agrada a Dios cuando ya le conocemos. Sí, el Señor triunfó en los enemigos, cortó las espinas desde la raíz. Entonces una desobediencia va a abrir la puerta al enemigo. ¿Para qué? Para azotar. Siempre me gusta recordar que ni un centavo darán allá en Egipto por aquellos que ya salieron. O sea, yo puedo pensar en esta forma, que aquel que quiere regresar al placer del mundo, el mundo solo lo espera para terminarlo de una vez. Que Dios tenga misericordia. Amén. Y Dios la tiene, hermano. Amén. Aleluya. Una desobediencia abre la puerta al enemigo para azotar. Fíjese bien. Para azotar. Démonos cuenta que la ley solo pasó por la superficie, por decirlo en esta forma. Pasó solo por esa superficie. Pero Cristo cortó desde la raíz, mis hermanos. Por eso hay cambio. Por eso hay cambio. Amén. Aquellos dejaron a algunos en Canaán. ¿Y de qué les sirvió? De sus aguijones. De sus aguijones. Tal es el que contrae matrimonio con el cónyuge equivocado, le puede servir de un aguijón. Digo esto para una reflexión también. ¿Cree esto usted que Jesús terminó con el pecado desde la raíz? Sí. Jesús terminó Amén. con todo eso. Amén. Ahora nos toca a nosotros abrir nuestro corazón y sufrir por Cristo, porque es necesario, amado hermano, que también a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras.
Una desobediencia va a abrir la puerta al enemigo y aprovechará para azotar. Entonces, aquellos, pues ya saben ustedes cómo dice que sufrieron los aguijones, cómo sufrieron las espinas por no limpiar. Es claro, hermano, que la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Amén. Entonces el enemigo ya no tiene arte ni parte en nosotros. Para los que creen en Cristo no hay condenación, es lo que dice. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es la parte importante del árbol, hermanos? ¿Cuál es esa parte importante de un árbol? Pues son sus raíces. Por eso hablamos de los cristianos radicales, que tienen sus raíces en el fundamento, que es Cristo. Amén. Y son los que construyen su casa en la roca, no en arena movediza. O sea, la invitación es a construir en la roca. Y es ahí donde vemos nuestros comportamientos, ¿verdad? La parte importante del árbol es la raíz, que son tan profundas que soportan la adversidad y las tormentas. Así nos pasa a los que estamos en el fundamento. Vienen enfermedades, vienen dolores, vienen agitaciones, amén, pero permanecemos, hermanos. Amén, amén. Permanecemos en el fundamento que es Cristo. Amén. Esto es decir que vivimos por Él y pasamos las pruebas con su ayuda. Él es el que nos ayuda. Esa es la confianza que tenemos que tener, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra paz, que Él es nuestro refugio. Pero algunas veces nos vacilamos nosotros mismos cuando estamos en las pruebas, ¿verdad? Así que abramos bien los ojos y confiemos en el Señor en todo tiempo. En todo tiempo. Entonces, la prosperidad espiritual es como un árbol plantado, hermano. Allá en corrientes de agua y su hoja no cae, ¿verdad? Y ese árbol plantado es el que se deleita en la ley del Señor día y noche. Ese es el árbol que se desea ver en esta tierra. Un hombre de fe que medita en la ley del Señor día y noche, que camina acorde a cómo el Señor le indicó el camino. Acuérdese usted que el único camino es Cristo. ¿Es usted ya salvado? Y si no, hay que venir a Cristo. Hay espinas en este mundo. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, es lo que te estaba diciendo, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. El que medita en la ley día y noche. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? ¿Cómo son las cosas al saberlas recibir? Esta nota dice, entre la lista están los que son llamados a ser prosperados. Óigame bien, llamados a ser prosperados en esta tierra, pero descuidan su alma. Ahí en esa lista de que leímos, ¿verdad? Donde las riquezas la ahogan, ¿verdad? Las mismas posesiones se les convierten en aguijones. Ya ve usted que de esto se trata. La misma posesión. Cuando uno mira las cosas en esta tierra, todo esto secular, si no tenemos cuidado, puede servir de tropiezo, de aguijón. Si no lo sabemos tomar, acuérdese que las cosas son añadidas.
Cuesta creer en las conversiones rápidas, aunque las hay. Pero hay más gozo cuando miramos una obra profunda de gracia como la que ha sucedido en usted y en mí. Donde se siente el peso del arado que quitó las espinas desde la raíz, porque yo siento ese peso del arado. El Señor me libertó, me quitó los pesos de encima y ahora he soportado la prueba porque Él es mi ayudador. Amén. Entonces eso se llama confiar. Se llama confiar. Amén. Un arado que solo toca la superficie rápido va a volverlo a retoñar. Bueno, el retoño de los aguijones se volverá a ver. ¿Cuántos ministros callan los errores que miran en lugar de ayudar a las personas? Porque algunos piensan que al exhortar esto, piensan que los están lastimando y al contrario, quieren sacarlos del sufrimiento de esos aguijones, porque todo error es un aguijón. Algo que lastima, no solo lastima a nuestra persona, sino que también lastima a nuestros seres queridos. La crítica es el arte de juzgar o evaluar las cosas. Examine su corazón y evalúe. Porque hay más peligro en aquel que se desvía que en aquel que no sabe nada de Cristo. Es como decir que el hombre tibio tiene más espinas. Tiene más espinas el hombre tibio. Así es que esto es para que nosotros no agarremos la tibieza. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados. Quiere decir, arregla tus faltas para corregir. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo lo es. Conforme se mide, será medido, ¿verdad? Y eso usted lo sabe. Entonces, apartándose de las promesas, ellos se apartaron. Josué guiaba al pueblo en lugar de Moisés, con la misma promesa. Esa promesa se repetía de generación en generación. Se les decía, todo lugar que pisare será vuestro territorio. Hermanos, la desobediencia, la incredulidad aleja a Israel. La misma idolatría los alejó de las fronteras divinas o las fronteras de las promesas. Todos aquellos periodos que el pueblo pasó, siempre fue levantado un hombre para solucionar la cuestión de esa frontera de las promesas. Pero hoy tenemos un único libertador que se llama Cristo Jesús. Amén. Israel no comprendió las promesas, y si recibimos a Jesús, hemos comprendido las promesas. Al hacer alianzas equivocadas, amados hermanos, esto pues va a causar que hayan espinas, que hayan demasiados tropiezos que nos hundan más en lugar de ayudarnos, ¿verdad? Bueno, el tropiezo de ellos fue los dioses falsos. Literalmente fueron espinas en sus costados. La trampa fue los dioses de aquellas gentes que dejaron. La trampa del diablo aún está presente. Ellos se olvidaron de Dios, no agradecieron. ¿Y qué pasó? A Baal, un dios pagano, a él pusieron por su dueño. La riqueza material es la trampa del diablo. Se recomienda en 1 Timoteo 3, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces está la advertencia, el lazo en 1 Timoteo 6:9. Vea bien, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso fue precisamente lo que le pasó al pueblo, hermano. La riqueza es un epítome del demonio, es decir, un resumen de su obra demoníaca. La nota está, una trampa significa destrucción repentina o inesperada. Esto debería hacer pensar a muchos. Pensemos en eso. En Éxodo 23:32 dice algo: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a dioses, porque te serán tropiezo. Y ahí fue la incitación de aquellos que se quedaron, los incitaron y bien que cayeron en la idolatría.
Hay problema en los orgullosos que no saben que lo son, como en los materialistas que tampoco saben que lo son. Ahí tienen un problema de esclavitud. Las riquezas son trampas como los ídolos a Israel, pero la riqueza es equivalente a la idolatría si no se sabe tener, hermano. Ahora viene el resultado de alianzas. Isaías 31, mire el resultado de las alianzas. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Judá se unió a Egipto para que los defendiera de los asirios, rechazando el consejo de Dios. Pero ¿cuál fue el resultado? Añadieron pecado tras pecado. Esto es como emborracharse y luego entrar en celos, contiendas en el hogar y hasta con problemas de pleito y hasta asesinatos pueden llegar. Sí, Judá llegó a confiar en las fortalezas de Egipto y se apartó del consejo de Dios. No perdamos nuestra confianza en el Señor, porque nada en esta tierra podrá ayudarnos. Murió Josué, se olvidaron y quebrantaron el pacto. Lo quebrantaron. El ángel les aparece y somos avisados. La trampa del diablo está presente. En conclusión, bienaventurados los que oyen. Isaías 45:22. Mirad a mí, sed salvos todos los... Dice ahí, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios invita a todas las personas de la tierra que se arrepientan y se vuelvan a Él para que sean salvas. El Señor desea la conversión de todas las personas. Sus promesas son irrevocables. Sí, Señor. Ya no se levantarán hombres como antes para reparar la situación. Suficiente ya con todo lo que hizo Jesús. Amén. Mirad y sed salvos. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.